Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Vamos a ver si hay alguien por ahí para empezar a hacer este vivo. Hola Arturo, ¿cómo estás? Vamos a esperar unos minutitos a que vaya llegando la gente. Acá en Buenos Aires está bastante feo el día y la gente está en cuarentena, así que seguramente debe estar terminando de almorzar. Gracias Alejandro por tu mensaje. Vamos a estar charlando un ratito. Esperamos un minutito más a ver si se va sumando gente y empezamos, ¿sí? ¿Se escucha bien? Si alguno me puede comentar si se escucha bien. No sé si me están escuchando. Ah, perfecto. Acá me dicen que sí se escucha bien. Lo que pasa es que no estoy recibiendo los mensajes por chat. A ver la gente que anda por ahí saludando. Hola Alex, hola Sil. Si me comentan si están escuchando bien desde los lugares donde se encuentran. Lucía, ¿cómo te va? Hola Sandra. Jessica desde Chile, saludos por allá. Falta luz, me dicen, se ve muy oscuro. A ver ahí, ¿se ve mejor? Paula, ¿cómo estás? Mariela, se va sumando mucha gente, algunos conocidos, otros no. Perfecto, ahí sí van llegando los chats. Bueno, en principio, quiero agradecer a la gente de Yoica por esta invitación. La verdad es que es un gran gusto para mí estar hoy acá con ustedes por distintos motivos. En principio les cuento que yo empiezo a conocer Yoica a partir de que ellos me convocan para dar esta charla y resulta ser que Yoica tiene conmigo cierta hermandad, sin que yo lo supiera, una hermandad de proyectos, porque yo armé un proyecto que se llama Lacan Big Data, que tiene muchos puntos en común con Yoica, que después les voy a comentar. Así que quiero agradecer mucho a Arturo y a Jesús por esta invitación y además por toda la organización, por toda la atención que tienen para con las personas que presentamos en este espacio. La verdad es que ustedes hacen clic y ven en vivo, pero hay toda una presentación previa bastante trabajosa, así que les agradezco muchísimo. Bueno,
Les cuento que al principio a mí me costó pensar un poco en esta charla porque yo estoy muy acostumbrada a dar clases, no tanto a dar charlas, con lo cual lo primero que se me armaba instantáneamente en la cabeza era armar una clase, hasta que me di cuenta que había un gran beneficio en que esto fuera una charla, que es que como es una charla yo puedo hablar más que nunca en voz propia, digamos, ¿no? Sin la necesidad de explicar a otros, a otras personas qué dijo Lacan, qué dijo Freud, sino podía decir lo que yo tuviera para decir a mis colegas. Así que voy a aprovechar esta oportunidad para contarles un poco lo que les quiero transmitir hoy, ¿no? Una especie de mensaje. Y lo que les quiero transmitir es que lo que yo estoy notando ya hace mucho tiempo es que nosotros creemos que sabemos cuestiones, diría, muy básicas del psicoanálisis, creemos que las tenemos en cuenta y a la hora de atender a nuestros pacientes, esos conceptos teóricos se desdibujan absolutamente en la clínica. Y al desdibujar esos conceptos teóricos en la clínica, lo que termina sucediendo es que allí donde nosotros creemos que ofertamos algo que se llama psicoanálisis, desde mi mirada, desde mi perspectiva psicoanálisis lacaniano, resulta ser cualquier cosa menos psicoanálisis lacaniano. Entonces voy a hacer hincapié hoy en la diferencia entre la palabra y el significante y lo que yo llamo la sobrevaloración de la palabra en la cura psicoanalítica. Esta es una de las diferencias que creo que todos podemos entender a nivel teórico. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuál es la diferencia entre el significante y la palabra, me parece que va a ser algo bastante obvio. Sin embargo, en las supervisiones y en las clases, pero en las supervisiones muy especialmente, salta a la luz cómo esa diferencia no está puesta en juego en los análisis. Entonces, como decía antes, si nosotros no ponemos esa diferencia en jugar, la oferta particular que tiene para hacer el psicoanálisis se cae. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que hice, hola Delphi, ¿cómo estás? Lo primero que hice fue, para pensar este tema de la sobreestimación de la palabra en la cura psicoanalítica, fui a Google a buscar una frase que por lo menos en Argentina se usa mucho, ustedes me contarán si en otros lugares también, que es esta idea de poner en palabras. En Argentina se dice mucho esto, ¿no? El paciente tiene que poner en palabras aquello que no recuerda, aquello que lo angustia, aquello de lo cual padece. Entonces yo fui a Google y escribí poner en palabras. Y les voy a contar las primeras dos cosas que encontré, de un montón de cosas que encontré, pero las primeras dos cosas, que son súper interesantes. La primera frase que encontré dice: la operación analítica apuntará a poner en palabras un goce no historizable, porque son las palabras las que producen su pérdida. Es decir, son las palabras las que lograrían hacer perder ese goce, ¿no? Y la segunda frase que encontré es: la terapia que proponemos consiste en el arte de acompañar a una persona a conseguir, mediante el poner en palabras, las emociones ocultas que se asocian al síntoma para decodificarlo y así curarlo. ¿Sí? Poner en palabras las emociones ocultas. Bien, después podemos pensar las diferencias entre poner en palabras el goce no historizable o poner en palabras las emociones ocultas, pero lo que me interesa de esto es, la primera frase que les leí es de un psicoanalista lacaniano. La segunda, así se autodenomina, ¿no? Psicoanalista lacaniano. Y la segunda frase que les leí es de alguien que se dedica a la biodecodificación. Entonces, ambos apuntan a la importancia de poner en palabras. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el problema?
digo, dos personas que responden a dos campos enteramente diferentes, resulta que plantean lo mismo a la hora de la técnica de tratamiento y de la finalidad de tratamiento. Bien, es cierto que en el caso de la biodecodificación se habla más de un poner en palabras las emociones, es decir, se le da un sentido más catártico a esto del poner en palabras, y en el caso del analista lacaniano se trata de poner en palabras un goce no historizable, es decir, se le da a la palabra un valor más cercano al de la representación. Digo, no son exactamente iguales los dos planteos, pero a los fines de lo que yo quiero tratar es la misma cosa. Bien. Aparte me interesa mucho que nosotros pensemos culturalmente el valor de la palabra, ¿no? Cuando alguien dice yo doy mi palabra, el valor de la palabra es un valor indeleble, ¿no? Uy, dijiste tal cosa, ahora no te podés desdecir, ¿no? La palabra tiene ese valor indeleble, lo cual, digo, si nosotros pensamos cuál es la particularidad del significante, justamente el significante está en relación a borrar la huella. Entonces, ¿cómo la cura que nosotros dirigimos podría ir por la vía de la palabra, insisto, culturalmente indeleble, si se trata del significante que tiene que ver con el borrar la huella? Bien, por supuesto, todo lo que estoy diciendo es una obviedad y ya lo sabemos. Sin embargo, ¿sí?, pasan las cosas que pasan a la hora de, por ejemplo, las supervisiones, ¿no?, que es un espacio donde uno da cuenta de lo que está haciendo clínicamente. Bien, yo voy a avanzar un poco en esto porque lo que me interesa principalmente es cuál es la oferta particular del psicoanálisis. Y el psicoanálisis tiene una oferta particular para el sujeto, para mí muy valiosa, que es que el psicoanálisis es la posibilidad para el sujeto de cierta libertad. No de cualquier libertad, no de la libertad entendida de cualquier manera, pero sí de cierta libertad. Ahora, si el psicoanálisis se transforma en un poner en palabras, la oferta de esa libertad de la que voy a hablar en un rato se pierde, ¿sí? Entonces el problema no es una cuestión moral, no es qué mal, cómo vamos a trabajar con el poner en palabras si nosotros trabajamos con el significante, sino que se desvirtúa absolutamente cuál es la propuesta del psicoanálisis para el sujeto. Este es el asunto, ¿sí? Incluso pensando en el valor cultural de la palabra, también pensaba, fíjense cómo circula esto entre nosotros, ¿no?, entre los psicoanalistas. Nosotros tenemos frases como esta. Por supuesto, la famosa frase hay que poner en palabras, pero además el paciente se tiene que anoticiar de lo que le sucede, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que se tiene que anoticiar de lo que le sucede? Que tiene que tener a su alcance las palabras que nombren eso que le sucede. Se tiene que anoticiar de lo que lo angustia. El paciente tiene que estar advertido de lo que le pasa, ¿sí? Como si conocer esas palabras que mostrarían algo de lo que me pasa, me sirviera para, estando advertida, evitar lo que me pasa, una cosa así, ¿sí? El paciente tiene que asumir lo que le pasa, ¿sí? Hay algo que está negado o que está reprimido, ¿no?, y entonces tiene que asumir. Esta cuestión de el paciente tiene que estar advertido, tiene que asumir, tiene que anoticiarse, va en la línea justamente de la sobrevaloración de la palabra, ¿sí? ¿Cuál sería entonces el valor transformador del psicoanálisis si el paciente tuviera que asumir las palabras marcadas a fuego? Bien. Entonces, no voy a tomar la cuestión del valor catártico de la palabra, pero sí quiero hacer un pequeño contrapunto entre el valor de la palabra como representación, ¿no?, y de qué hablamos cuando hablamos de significante.
Y para eso voy a tomar algo que dice Freud en el esquema del psicoanálisis. Yo decidí tomar ese trabajo de Freud porque es un trabajo bastante del final de la obra, pero Freud mantiene esta posición a lo largo de la obra en general. Entonces, digo, voy a tomar un fragmentito de esquema del psicoanálisis, donde él está explicando qué significa la palabra inteligir. ¿Vieron que Freud usa mucho eso? Inteligir. Entonces explica qué significa inteligir, ¿no? Y dice, inteligir se aproxima a una intuición intelectual de captar nexos del mundo real. Inteligir se aproxima a una intuición intelectual de captar nexos del mundo real. Esta intuición intelectual es fruto de alguna actividad de conocimiento, puesto que lo real solo nos es dado por la percepción. No percibimos en sentido estricto esos nexos, en cierto modo los vemos con el intelecto. Saludos, Carolina, desde México. Bien, ubiquemos entonces que para Freud existe la realidad, ¿no? Y los nexos que se pueden armar sobre esa realidad, ¿sí? Es decir, que existe una realidad fáctica, si se quiere, y la realidad psíquica. Y me parece que la cosa interesantísima que Freud plantea es que a nosotros lo que nos va a importar en el análisis es la realidad psíquica. Pero, eso no anula para Freud una realidad fáctica, ¿sí? Y además de que existe la realidad fáctica y el mundo de la representación, a mi gusto, existen también en Freud representaciones como de primera y de segunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como de primera calidad y de segunda calidad. Las representaciones de primera, ¿no? Las buenas, digamos, son las representaciones inconscientes, ¿sí? Porque justamente son las más cercanas a la verdad, ¿sí? Las representaciones conscientes son un poco de segunda, en el sentido de que son sustitutivas, y como toda cuestión sustitutiva en Freud, hay cierta desfiguración en la sustitución, ¿sí? Incluso Freud dice que una representación se une a otra representación por falso enlace, ¿no? Hay algo de la falsedad en la representación consciente. Bien, entonces, hasta acá lo que dice Freud respecto de la representación, podríamos hablar mucho más, pero no me voy a extender. Quiero tomar lo que dice Lacan respecto del significante. Y estoy yendo al ABC del ABC de lo que es la representación y de lo que es el significante, y es intencional ir al ABC para que podamos captar la particularidad de la propuesta del psicoanálisis, ¿sí? Lacan dice que un significante representa a un sujeto para otro significante. Y también tiene otra frase en donde dice que un sujeto es lo que un significante representa para otro. En principio está claro en esto, que el significante es indisociable del sujeto, ¿sí? Pero lo que más me importa de estas definiciones es que el sujeto no representa a un objeto, perdón, el significante no representa a un objeto, no representa a un elemento, no representa a alguien, sino que representa a un sujeto entendido como lo entendemos nosotros en psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es el sujeto entendido como lo entendemos nosotros? Un sujeto dividido. ¿Cómo sería representar a un sujeto dividido? ¿Cómo sería representar la división? ¿No? Porque finalmente el sujeto dividido es su división. ¿Cómo sería entonces representar la división? Representar la barra. Decir que el significante representa al sujeto, es decir, que la representación, el acto de representar, es imposible. ¿Sí? Esta es la magnitud de la definición de un significante, es lo que representa un sujeto para otro significante. No me detengo ahora en el para otro significante, solo en un significante representa un sujeto. Que el acto de representar es imposible, ¿sí?
Bien. Entonces, si representar es imposible, ¿para qué le pedimos a un paciente sus palabras? ¿Para quedarnos con las palabras? Digo, si en realidad esas palabras no representan, porque si entendemos que esas palabras pueden tener valor significante, entonces no representan nada. Bien, nosotros pedimos palabras, efectivamente las pedimos, pero no pedimos palabras para que el sujeto se anoticie de lo que dice. Pedimos palabras para realizar una operación sobre esas palabras. No para evidenciar ni para mostrar, para realizar una operación. ¿Cuál es la operación que realizamos? Refundamos la palabra en otro campo. Refundamos la palabra en el campo de lo simbólico. Y entonces le damos estatuto significante. Ahora, si este es nuestro trabajo, el de los analistas, porque la palabra per se no es significante. Es significante si le doy estatuto de significante, si la refundo en otro campo. ¿Sí? Si no, será una palabra, qué sé yo. Ahora, si nosotros analistas tenemos que hacer esa operatoria, ¿sí?, de refundar la palabra, pero en el campo de lo simbólico, ¿cuál de todas las palabras que dice un paciente vamos a tomar para hacer ese trabajo? Digo, de todo lo que alguien cuenta, ¿cuál es la palabra que tomamos? ¿Cuál es la que la que nos interesa que tenga ese valor? Este es otro de los problemas de los analistas, ¿sí?, que a veces interpretan en el sentido de equivocan el valor de determinada palabra, dándole estatuto significante, y lo hacen con cualquier palabra, al azar, ¿sí? Lo cual trae enormes problemas, enormes dificultades, le trae muy mala fama al psicoanálisis, eso también es un problema. Creo que nosotros nos tenemos que hacer cargo de que gran parte de la mala fama del psicoanálisis es nuestra responsabilidad, ¿no? Bien. Entonces, ¿vieron cuando Lacan dice que la cura viene por añadidura? ¿Qué significa que la cura viene por añadidura? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Estoy a la espera a ver si alguien me dice si se escucha bien. Hay un delay, por eso me quedo esperando a ver si tengo... Sí, se escucha y me dicen que sí. Muchísimas gracias, Marcela, por la respuesta. Adri. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Gracias, Adri. ¿Qué quiere decir que la cura viene por añadidura? Que este es otro problema, ¿no? Porque lo que tenemos es, como la cura viene por añadidura, entonces tenemos psicoanalistas que empiezan a decir cosas tales como que no importa demasiado lo que digamos los analistas, porque total, el efecto cura, digamos, viene por añadidura, como si nosotros no tuviéramos nada que hacer, hay una cosa insólita. Tanto tiempo estudiando para no hacer nada, sería una cosa ridícula, realmente. Bien, que la cura venga por añadidura quiere decir que algo tiene que suceder para que a eso que sucede se le añada la cura, como un efecto. ¿Se entiende? Digo, tiene que haber alguna operación para que una vez sucedida la operación, a eso se le añada la cura como un efecto. Y la operación, en principio, para empezar, digamos, la operación mínima necesaria para que esto suceda, es justamente la de refundar la palabra en el campo de lo simbólico. Bien, voy a tomar algo que dice Lacan porque buscando un poco para la charla de hoy me encontré con varias citas de Lacan que a mí me parecen sumamente interesantes porque son citas donde Lacan es absolutísimamente estricto en lo que dice, no hay que adivinarle nada, ¿no? Estoy tomando algunas citas no donde Lacan se pone más oscuro, más complicado, sino donde dice cosas tan claras, ¿no? Lacan tiene un escrito que se llama Dirección de la cura, donde dice que la impotencia de sostener
auténticamente una praxis, se reduce al ejercicio de un poder. La impotencia de sostener auténticamente una praxis se reduce al ejercicio de un poder. ¿Cuál es ese poder? El poder de la palabra. Pero me detengo un segundito acá. Lacan dice entonces que existe alguna manera de sostener auténticamente la praxis. No es de cualquier manera que se sostiene la praxis de modo auténtico. ¿Se entiende? Si no, no es una praxis auténtica. Pero además, lo que plantea es, o estamos de una vereda o estamos de la otra vereda. Hola Estela, ¿cómo estás? Digo, o estamos de la vereda de sostener auténticamente una praxis, o estamos de la vereda del ejercicio de un poder. ¿Sí? Y el poder es el poder de la palabra, ¿se entiende la dimensión de lo que está planteando? Bien, el poder es el poder de la sugestión, ¿no? Que viene de la mano de la palabra. Cosa absolutísimamente utilizada en los marcos llamados psicoanalíticos, ¿eh? La palabra, la sugestión, con la excusa de la transferencia está instalada, ese es otro capítulo, no puedo desarrollar lamentablemente hoy, pero ¿a qué le llaman la transferencia? Es un capítulo aparte. Bien. Entonces, decía, sostener auténticamente una praxis tiene que ver justamente con poder realizar esta operación, que el analista realice una operación. Si esa operación es realizada debidamente, no sobre cualquier palabra, ¿sí? De un modo orientado, el escrito se llama dirección de la cura. Hay una dirección, no es cualquier cosa. ¿Sí? Si eso se sostiene, entonces estamos en el campo de lo que Lacan llama sostener auténticamente una praxis. ¿Sí? Pero para eso se requiere de la función analista. ¿Sí? No de que haya un psicoanalista. Un psicoanalista soy yo hablando con ustedes. ¿Sí? Son ustedes escuchándome a mí, somos todos psicoanalistas. ¿Sí? Para poder refundar la palabra en el campo del significante no hace falta un psicoanalista, hace falta una función analista, que ese es otro capítulo, en el que hoy no puedo entrar, lamentablemente, en detalle. Bien, entonces, fíjense en esta línea, ¿no? De la cuestión de la palabra y de hacernos cargo de la palabra y de lo que decimos y qué sé yo. Lacan en el seminario 16, que es una belleza, léanlo, dice en la clase 1, ¿qué hacemos nosotros en el análisis, nosotros los analistas, ¿no? Sino instaurar por la regla un discurso tal que el sujeto suspende algo allí, lo que precisamente es su función de sujeto, es decir, el sujeto es dispensado de sostener su discurso en un yo digo, pues es otra cosa hablar que plantear yo digo lo que acabo de enunciar. Es decir, que Lacan dice que en el análisis el sujeto es dispensado de sostener un yo digo. No dice que el sujeto tiene que sostener el yo digo. Lo que dice es que el sujeto va a estar corrido, sacado del lugar de tener, hola Sonia, ¿cómo estás? De tener que sostener el yo digo. ¿Se entiende? Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero cuando alguien comete un fallido, por ejemplo, nosotros le decimos, usted dijo tal cosa, no dijo tal otra. Entonces el paciente dice, no, pero yo quise decir otra cosa. No, pero usted dijo tal cosa. Es cierto que nosotros tomamos eso que dijo, pero no para que sostenga lo que dijo. No para que se responsabilice de lo que dijo. No para ejercer una especie de responsabilidad subjetiva, millones de comillas en esa expresión, sobre lo que dijo. Nosotros lo tenemos que dispensar de sostener el yo digo. Tomamos sus dichos para refundarlos en el campo de lo simbólico. Usted dijo eso y yo voy a interpretar eso que usted dijo. No es usted dijo eso y ahora hágase cargo. ¿Sí? ¿Por qué nosotros lo vamos a dispensar del yo digo? Porque Lacan dice
que el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida. El mensaje que le vuelve desde el otro, ¿sí? Si el sujeto recibe su mensaje en forma invertida desde el otro, ¿qué tan propio es el mensaje? ¿Qué tan propio sería el mensaje si me vuelve desde el otro? ¿Cómo alguien podría sostener yo digo si el mensaje le viene desde el otro? Esto es un tema 100% clínico, ¿sí? Porque si nosotros creemos que un paciente dice lo que dice, entonces no terminamos de entender que eso que dice, no terminamos de entender cuál es la noción de que el sujeto es hablado, ¿sí? Si nosotros creemos que dice lo que dice y no lo dispensamos de sostener el yo digo, entonces apostamos al individualismo. Usted dijo, ahora hágase cargo. Usted es una pelota, ¿sí? No hay falla, usted se tiene que hacer cargo de lo que dijo. Sin embargo, Lacan, creo que en el seminario 1, corríjanme si no es en el 1, es en el 2, dice, nosotros no somos lunas, ¿no? ¿Qué quiere decir que no somos lunas? Justamente que no somos individuos, ¿no? Y acá viene la propuesta del psicoanálisis, que a mí me parece una propuesta absolutamente conmovedora, ¿sí? Y justamente para hacer su propuesta el psicoanálisis se sirve del significante. La propuesta del psicoanálisis es que no hay individuo, ni tampoco hay propiedad, ¿sí? No hay mi mensaje, no hay yo digo lo que digo, ¿sí? Y sostengo lo que digo. Y a mí me parece que esa es una propuesta hermosa, no es una realidad, ¿está claro? Digo, que no haya individuo y que no haya propiedad no es una realidad, es un discurso, es una posición, ¿sí? Es un discurso, tan discurso como aquellos discursos que dicen que sí hay individuo. Pero, por decirlo de alguna manera, lo diría en estos términos, es un hermoso deseo del psicoanálisis proponer que no hay individuo y que no hay propiedad. Entonces, no cabe duda que desde Lacan el gran otro es constituyente y constitutivo del sujeto, ¿sí? Es decir, que el sujeto en psicoanálisis es un sujeto sujetado, ¿sí? Sujetado al otro. Sin embargo, el hecho de proponer que no hay individuo y no hay propiedad implica una propuesta de libertad. Ahora, ¿qué es esa propuesta de libertad? ¿Es una propuesta de autonomía? Bueno, yo salgo del análisis y ahora sí sé lo que digo, me hago responsable de lo que digo, decido sobre lo que digo. No, no es una propuesta de autonomía, ¿sí? Es una propuesta de libertad, una libertad que implica un sujeto sujetado al otro, pero, pues uno podría decir si está sujetado al otro, entonces ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? En algo grandioso que plantea Lacan en el seminario 20, que es que no hay otro del otro. Si no hay otro del otro, entonces ese otro, por supuesto, está barrado, y por ende, esa sujeción no es una sujeción al amo, ¿sí? Que es la sujeción de la cual padece el neurótico, ¿sí? El neurótico cree que está sujeto al amo, ¿no? Cree que está sujeto a un otro sin barrar. He ahí, digamos, la propuesta de libertad del psicoanálisis. Por supuesto que como el sujeto es libre, sujetado, ¿sí? Paga las consecuencias de esa sujeción, por supuesto. Paga las consecuencias, no es gratis ser libre, ¿sí? Y esto también lo tenemos que entender, no es gratis ser libre. Cuando nosotros pensamos en términos de autonomía y de individualismo, ahí sí la libertad que se promueve, que yo llamo hoy autonomía, es gratuita, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el individuo?
liberarse, desatarse de todo, ¿no? Hacer lo que quiera. Esa autonomía, ¿sí? Es la que busca, ¿sí? Independizarse, esto en los pacientes lo escuchamos un montón. Yo me quiero independizar. ¿De qué cosa se quiere independizar? Digamos? Acá no se trata de la independencia, ¿sí? Se trata de una libertad, si se quiere, con algún nivel de paradoja, pero es la única libertad posible para el sujeto, ¿sí? Que es la libertad de estar sujetado a un otro del cual no hay otro. Por eso yo decía que cuando un paciente dice algo y nosotros tomamos sus palabras, no tomamos sus palabras para condenarlo a muerte por lo que dijo, ¿sí? Sino para equivocar eso que dijo, para quitarle peso a eso que dice, para quitarle lo que tiene de indeleble la palabra. Bien. O sea que el análisis, como decía antes, no es un espacio para noticiarse, ni para estar advertido, sino es el espacio para producir ese vaciamiento de las palabras, porque justamente lo que enferma es la palabra. ¿De qué está enfermo el neurótico? De las palabras. De la palabra, de tener que sostener el yo digo, de tener que sostener si yo digo lo que digo, entonces no puedo decir otra cosa. De eso enferma el neurótico, de la palabra. Y la cura que Lacan plantea es la cura en relación al significante. ¿Sí? Bien. Ahora, dicho todo esto, yo decía hace un rato, para poder refundar la palabra en el campo de lo simbólico, nosotros necesitamos de la función analista. Yo pensaba hoy charlar un poco con ustedes respecto de la función analista, que tiene por supuesto su soporte en lo que Lacan planteó como el deseo del psicoanalista, pero honestamente me pareció que se iba a hacer muy largo, pero les quiero contar algo que me pasó en esa búsqueda. Yo estaba buscando material para charlar un poco con ustedes también respecto de la cuestión de la función analista. Pedí por Facebook, pedí si alguien colaboraba con algún material que me pudiera ayudar. Insisto, no me voy a detener hoy acá, pero Bruno Bonoris tuvo el buen gesto de compartirme un texto de él, de su autoría, que se llama El deseo del analista en la obra de Jacques Lacan, que creo que está en internet. Si no es así, con el permiso de él lo haría circular, pero estoy casi segura que está. El deseo del analista en la obra de Jacques Lacan, que a mí me pareció un trabajo buenísimo, sumamente prolijo y sumamente claro respecto del deseo del analista. Así que lo que les propongo es que si tienen ganas de leer un poco sobre eso, lo lean a Bruno, que es muy prolijo en sus trabajos. Bien, sí voy a tomar una sola cosita respecto del deseo del analista. Lacan dice, creo que es en el seminario 11, dice, ¿qué ha de ser del deseo del analista para que opere de manera correcta? ¿Qué ha de ser del deseo del analista para que opere de manera correcta? Fíjense otra vez, ¿no? La indicación de Lacan. ¿No? Yo decía, bueno, parece que hay algún modo de sostener auténticamente una praxis. La praxis no es de cualquier manera, parece que hay modos que son auténticos. Parece que o se está del lado de sostener auténticamente una praxis o se está del lado del ejercicio de un poder. ¿Sí? Bien. Pueden hacer preguntas, por supuesto, si quieren, ¿eh? No lo aclaré al principio, pero las pueden hacer cuando quieran. Y acá dice, ¿qué ha de ser del deseo del analista para que opere de manera correcta? O sea que hay un modo para que el deseo del analista opere de manera correcta. Hay una manera correcta, ¿sí? Para aquellos que dicen que no hay lo correcto en el psicoanálisis. Por supuesto
que nosotros no trabajamos con la moral, menos que menos con la moral en el trabajo con los pacientes, de ninguna manera, pero para nosotros, para los analistas, está la indicación de que hay una manera correcta de poner en juego el deseo del analista. ¿Sí? Insisto, yo no voy a abrir esta cuestión ahora. Bien, ahora nosotros podemos diferenciar lo que es la función analista de la que hablaba hace un rato de lo que es el psicoanalista. ¿Sí? En muchos análisis hay psicoanalistas. En muchos análisis hay psicoanalistas. Iba a decir en todos, pero me parece que no. Pero en muchos hay psicoanalistas. Pero nosotros en el análisis, el paciente en el análisis y el trabajo analítico no requieren de un psicoanalista. Requieren de la función analista sostenida en el deseo del analista. ¿Sí? Ahora, entonces el psicoanalista, ¿qué rol cumple? ¿No? ¿Cumple algún rol? A mí me parece que sí. Me parece que el psicoanalista cumple un rol. No está obligado a cumplir ese rol, pero tiene la posibilidad de hacerlo. Que es un rol dentro de la sociedad en la que vive. A mí me parece que el psicoanalista tiene la posibilidad de cumplir un rol. Y ese rol tiene que ver con la difusión del psicoanálisis. En cualquiera de sus formas. ¿Sí? Porque mientras más y mejor difundido esté el psicoanálisis, mayor será la accesibilidad de aquellos que pretendan analizarse. ¿Sí? Y en esa línea de la transmisión, que es un tema que a mí me interesa un montón, y en el que trabajo hace mucho tiempo, en esa línea yo fundé un espacio que se llama Lacan Big Data. Lacan Big Data es un espacio virtual, ustedes pueden acceder a la fanpage de Lacan Big Data. Es un espacio, les decía, muy parecido a Yoica, que nace de la intención de que el psicoanálisis sea accesible en principio para los psicoanalistas. En principio para los psicoanalistas. Lo cual implica una transmisión clara del psicoanálisis y una transmisión que tenga llegada. ¿Sí? A mí me llamaba muchísimo la atención cómo podía ser que nosotros contamos con una herramienta como Internet y resulta que me llamaba gente para supervisar de Bahía Blanca, de Córdoba, de distintas provincias y ciudades de la Argentina, diciendo en el lugar donde yo vivo hay 2, 3 psicoanalistas y nada más. No hay lugares de formación, no hay lugares para la supervisión. Yo decía, ¿cómo puede ser? En épocas de Internet, porque resulta que ahora nosotros nos enteramos del valor de Internet y del valor, digamos, de llegada que Internet tiene a partir de la pandemia, ¿verdad? Entonces estamos todos con la computadora todo el día desesperados. Pero digo, en realidad la herramienta Internet, para poder llegar y que todo el mundo tenga acceso, es una herramienta que existe ya hace mucho tiempo. Sin embargo, en psicoanálisis, me parecía que no se estaba utilizando suficientemente, ¿no? Entonces, les decía, generé este espacio que se llama Lacan Big Data, que es una comunidad virtual de psicoanalistas, que tiene como finalidad principal una transmisión clara y amena del psicoanálisis y la fácil accesibilidad por la vía de Internet. Es un espacio, gracias José, es un espacio de intercambio, de transmisión. Nosotros lo que hacemos es difundimos los textos de los analistas que quieran que los difundamos, ¿sí? Recopilamos, digamos, el material, los analistas que quieren nos mandan sus escritos y nosotros tenemos toda una agenda en donde semana tras semana vamos compartiendo con todos los miembros de la comunidad virtual esos textos. Compartimos convocatorias laborales. En Argentina la situación laboral es compleja, calculo que en otros países cercanos también, así que compartimos esas convocatorias laborales. Dictamos cursos a distancia, cursos online de distintas temáticas y también promovemos algunas charlas gratuitas en ese espacio.
Y tenemos una especie de eslogan, de hashtag, en realidad, que es el recurso somos todos. Porque justamente la particularidad de la Can Big Data es que nosotros administramos la información, pero no producimos la información. Hola, Ornella, ¿cómo estás? Gracias. Digo, los textos que difundimos son textos que los analistas nos acercan, los cursos que se realizan son cursos que los analistas quieren realizar y nosotros lo que les ofrecemos es la estructura para poder realizarlos. La difusión, gracias Arturo, la difusión, el armado, la inscripción, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa y técnica, ofrecemos esa estructura, ¿sí? Pero son los analistas los que se acercan y dicen que quieren dar esos cursos. Son los otros analistas los que se acercan y dicen que quieren tomar esos cursos. Son los analistas los que se acercan y dicen que quieren dar charlas gratuitas. Por eso nos interesa esta idea de que el recurso somos todos. Es decir, que la Can Big Data es un proyecto de descentralización del psicoanálisis. Porque no nos interesa la cuestión del ejercicio de un poder, ¿sí? Sino que nos interesa la distribución de la información clara, precisa. El psicoanálisis es difícil, esto lo tenemos que entender, es difícil. No es fácil, no es algo que yo puedo aprender haciendo otra cosa en paralelo, de ninguna manera, es difícil, ¿sí? Pero lo cierto es que una cosa es que el psicoanálisis sea difícil y otra cosa es que la transmisión, los transmisores del psicoanálisis, hagamos esa transmisión difícil. Claro, sí, yo decía, tomo acá, Efrem dice algo que yo decía hace un rato, ¿no? La mala fama que nosotros le hacemos al psicoanálisis. Pues digo, si yo voy a condenar a alguien porque dijo lo que dijo y lo voy a dejar preso de las palabras que dijo, ya le estoy haciendo una mala fama desde el principio. ¿Quién querría estar preso de lo que dice? ¿Se entiende? También le hacemos mala fama por hablar en difícil, por supuesto. Por eso yo separaba. Una cosa es que el psicoanálisis sea una disciplina muy compleja, que requiere mucho estudio, mucha formación, mucha dedicación. Y otra cosa muy diferente es que nosotros como transmisores del psicoanálisis tengamos un lenguaje absolutamente encriptado, cerrado, incluso diría, me sale una expresión muy argentina, mala onda. ¿Se usa mala onda en otros lugares? Mala onda, ¿no? Como una transmisión egoísta, ¿sí? Bien, entonces, esta es la propuesta de la Can Big Data. Después, seguramente Arturo les va a acercar, para el que quiera meterse en la página a ver de qué se trata, les va a acercar el link, les va a quedar ahí, por si se quieren acercar a ver un poquito de qué se trata. Pero lo que les quería decir entonces hoy es que me parece que está en nuestras manos decidir si ofertamos lo que yo creo que el psicoanálisis oferta a partir de Lacan, que es esa libertad tan particular y tan interesante, que es la libertad del sujeto, totalmente distinta de la libertad a la que anhela el neurótico y totalmente distinta de la libertad que propone la lógica del mercado, digamos, ¿sí? Totalmente diferente. Una libertad que, en mi experiencia con pacientes y en mi propia experiencia personal, por supuesto, es una libertad absolutamente aliviante, ¿sí? Es una oferta realmente maravillosa que nosotros podemos hacer. Pero si nosotros partimos desde el principio con una mala idea, con una idea errada, ¿sí? Y entonces vamos por la vía de la cura por la palabra, pasan las cosas que pasan, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta, estoy leyendo los comentarios, van llegando un poquito tarde, por eso a veces nos demoramos. Si hay alguna pregunta la respondo y si no vamos dando por terminado el encuentro de hoy. Quiero agradecer un montón, son en este momento 217 personas escuchando esta charla. Y es un gusto.
De todos modos, tengo entendido que todos los comentarios que ustedes van escribiendo van quedando en la página de Yoica, junto con esta charla que queda grabada. Así que, por supuesto, si hay alguna pregunta puntual que yo no haya llegado a responder por acá o algún comentario, lo puedo hacer por la página, por escrito, ¿sí? José, qué buena pregunta. ¿Qué palabra es la que uno refunda para que opere la cura? Es una pregunta que nos llevaría tanto tiempo responder, tanto tiempo. Mirá, porque tendríamos que pensar un montón de cosas. María, gracias. A ver, José, te puedo responder esa pregunta desde distintos lugares. Sí, Guadalupe, totalmente. Qué lindo que estés de ese lado. Nos estamos leyendo siempre. Sí, una libertad sin garantías. ¿Qué palabra se refunda? Tomando esta pregunta que hacían hace un rato. En principio tenemos varias aristas ahí, ¿no? Primero tendríamos que pensar ahí la categoría de repetición, ¿no? El concepto de repetición para Lacan, ¿no? Me parece que, Delphi, se me pasó tu comentario, no lo llegué a leer. Me parece que tenemos que pensar en una palabra que tenga un valor de peso dentro del discurso del paciente. Ahora, ¿qué cosa le da peso a esa palabra? Bueno, qué difícil de responder, lo voy a responder como pueda. Hay algo en la palabra que tiene que ver no solamente con lo que se dice, con lo que esa palabra pretende decir, ¿sí? Sino con la sonoridad, diría yo, de esa palabra. ¿Vieron que hay pequeñitas cosas cuando uno habla, pequeñitos detalles sonoros, diría yo? Uno a veces tiene una pequeña inflexión de la voz cuando dice algo, tiene un pequeño tono diferente, ¿sí? Tienen palabras que dicen más bajito, no sé si les pasa. Yo tengo pacientes que dicen, bueno, porque lo que pasa es que el otro día tuve sexo con mi marido, ¿no? Entonces se va la palabra sexo, por ejemplo, ¿sí? Digo, esas pueden ser palabras que haya que refundar. La palabra que haya que refundar puede ser una palabra que se repite, pero ahí tendríamos que ver qué es la repetición, que no es lo mismo que la reiteración, sino una palabra que tenga valor de repetición. ¿Sí? Pero fíjense, ahí tenemos que separar lo que es la reiteración, que es algo siempre igual, ¿no? Que se dice muchas veces, que lo que es la repetición en psicoanálisis. Lo único que te podría decir, José, a ver, si te puedo ayudar en algo, lo único que se me ocurre, yo di un curso el año pasado que se llama Problemas Comunes en el Ejercicio del Psicoanálisis, y la primera clase de ese curso, es un curso virtual, justamente está dedicada a hablar de esto. ¿Cuál es el criterio, ¿no? Para decidir que una palabra sí y otra no es la que vamos a refundar en el campo de lo simbólico? ¿Ese deseo surge en transferencia? Miriam, no sé de qué deseo me hablas, ¿del deseo del analista? ¿De qué me estás hablando? Si lo pienso también al psicoanalista como actor social, sí, totalmente, yo lo pienso como actor social, pero eso no quiere decir que esté obligado a ser un actor social, ¿sí? Porque si no entramos en la cuestión moral de cómo los psicoanalistas salen a decir o cómo no salen a decir. Sí, contestándole a María, a mí me parece que es una enorme oportunidad que tenemos los psicoanalistas de funcionar como actores sociales, ¿sí? La verdad me parece que sí, que es enorme lo que podemos hacer ahí. Por lo menos en Argentina nos quedamos muy cortos en ese terreno, ¿no? Estamos muy encapsulados en las instituciones, en los grupos de estudio, qué sé yo, y no terminamos de desarrollarnos como actores sociales. Pero sí, efectivamente. Claro, Abelardo, exacto.
Muy bueno lo de la formación del analista que comentás, sí, lo comparto. El espacio se llama Lacan Big Data. Ahí Noé Espínola lo escribió. No sé, Arturo, si podés poner ahí el link. ¿Sí? Ah, sí, exactamente. Es una fanpage, ¿sí? de Facebook, y también hay un grupo de Facebook. Pero al principio pueden encontrar toda la información ahí en la fanpage. Bien. Bueno, no llego a ver si hay algún comentario más, porque lamentablemente se me pasaron algunos que venían cayendo como en catarata. Me voy a ir despidiendo de ustedes, ¿sí? Y en todo caso, ya les digo, si quedan preguntas pendientes o comentarios, con gusto los voy a responder por escrito. Esto es solamente un poquitín, digamos, muy poquito, de lo que les quería decir hoy, pero claramente fíjense que poder pensar la diferencia entre la palabra y el significante implica necesariamente pensar la diferencia entre el psicoanalista y la función analista, implica pensar en la función deseo del analista, ¿sí? Implica pensar qué es la transferencia, este es un tema que es un drama en general, ¿sí? ¿Qué es la transferencia? ¿Cómo se instala la transferencia? ¿Sí? Por eso digo, planteé solamente las bases éticas, diría yo, ¿sí? Las bases éticas del psicoanálisis. ¿Qué cosa es lo que queremos ofrecer? Ahí Arturo me ayuda, la gente de Yoica, gracias, y ponen un link de Lacan Big Data que dice suscripción a newsletter. Me olvidé de explicar lo del newsletter. Nosotros tenemos en Lacan Big Data un newsletter, es decir, quienes quieran se suscriben en ese link, dejan sus datos y todas las semanas les va a llegar a su mail toda la información que se manejó esa semana, es decir, los cursos que se están dando, las charlas que se van a dar próximamente, el texto de la semana que se compartió entre todos los colegas, las convocatorias que aparezcan, todo eso, ¿sí? De un modo muy exquisitamente armado. Obviamente no lo armo yo, cuento con Juan, que es el encargado de hacer todas esas cosas. Todo eso se transmite en un newsletter que les llega a la casilla de mail de ustedes una vez por semana. Así que quien quiera hace clic en ese link, manda sus datos y la información les va a llegar. Bueno, ha sido un enormísimo gusto compartir este rato con ustedes. Nos estamos viendo, nos seguimos comunicando por redes sociales, que es un método bárbaro. Vuelvo a agradecer a la gente de Yoica. La verdad es que ha sido un encuentro muy afortunado. Les mando un saludo grande a todos y seguimos en contacto.